Yo era el rico heredero ingenuo en una historia centrada en una poderosa protagonista. Después de romper con la heroína, mi familia se vino abajo muy pronto, dejándome hundido en deudas, hasta que una noche, mientras trabajaba como conductor designado, me reencontré con la protagonista. Acababa de salir de un hotel, tomada del brazo de su prometido, mirándome desde lo alto. Observó cómo él me humillaba y me ponía las cosas difíciles, pero al día siguiente, ella volvió a buscarme, dijo, a menos que lo sientas tú mismo. Nunca comprenderás la inferioridad y la humillación que yo sufrí en aquel entonces. Yo, con culpa, me disculpé con ella. Y ella, como si me estuviera dando una limosna, volvió a estar conmigo, el supuesto final feliz que dejaba a todos satisfechos. Así que, tras despertar, terminé con ella a la velocidad de la luz. Ella esperó fuera de la villa, con los ojos rojos, preguntándome por qué. Yo le dije, tú traes mala suerte a tu pareja, absorbes la fortuna de mi familia. Capítulo 1. Yo era el necio heredero rico de segunda generación en una historia centrada en una poderosa protagonista femenina. Después de romper con la heroína, mi familia pronto se derrumbó, dejándome ahogado en deudas, hasta que una noche, mientras trabajaba como conductor designado, me encontré con la heroína de nuevo. Acababa de salir de un hotel, aferrada al brazo de su prometido, mirándome desde arriba. Observó cómo él me humillaba y me ponía las cosas difíciles, pero al día siguiente, ella volvió a buscarme, dijo, a menos que lo experimentes personalmente una vez, nunca entenderás la inferioridad y la humillación que yo sentí. Le pedí disculpas con culpa, y ella condescendió a volver conmigo. Un supuesto final feliz que complacía a todos. Así que, después de despertar, rompí con ella a la velocidad del rayo. Ella esperó fuera de la villa, con los ojos enrojecidos, preguntándome por qué. Le dije, traes desgracia a tu pareja, agotas la fortuna de mi familia. Un torrente de recuerdos del libro original inundó mi mente mientras estaba con Lucía en la entrada de un restaurante Michelin de 3 estrellas. El camarero miró su ropa desgastada con una expresión incómoda. El camarero dijo, señorita, las personas que no están vestidas adecuadamente no pueden comer en nuestro restaurante. Lucía me miró fríamente. ¿Te parece gracioso humillarme? ¿Verme hacer el ridículo hace que tu estatus noble parezca aún más noble? Frotando mis sienes doloridas, pregunté, ¿crees que hice esto a propósito? Ella dijo, ¿qué más sería? Sabías que hoy tenía un trabajo de medio tiempo, y aún así elegiste un lugar como este. ¿No es exactamente lo que querías? Jorge, realmente me das asco. En este punto, la malicia en sus ojos se mostró sin disfraz, casi desbordándose. Si fuera antes, habría corrido a disculparme, diciendo que era mi culpa, que no había considerado sus sentimientos ni su orgullo. Luego habría reprendido duramente al camarero, llevado a Lucía lejos de aquí y la habría llevado a comer comida callejera. Habría dejado de lado mi propia dignidad, complaciéndola de todas las maneras posibles solo para verla sonreírme. Lamentablemente, los tiempos han cambiado. Miré mi reloj y dije con calma, tu trabajo de medio tiempo termina a las 4. Te dije que nos viéramos a las 6. Tu lugar de trabajo está a menos de 2 kilómetros del campus. Incluso si hubieras venido arrastrándote, te habría dado tiempo de volver a cambiarte. ¿Viniste vestida así, exactamente la imagen de quien intentas arruinar? ¿O es que ser mi novia te hace infeliz y quieres hacerme aún más miserable que tú? Lucía me miró sorprendida, con una expresión que revelaba la vergüenza de que sus pequeñas intenciones hubieran sido expuestas. No esperé a que respondiera antes de continuar. Yo, Jorge, odio forzar a la gente más que nada, y jamás me faltan personas que quieran cenar conmigo. Si claramente no tienes ganas de ir a una cita, vuelve al campus ahora. Después de decir eso, me di la vuelta y entré al restaurante sin mirar atrás, llamando a mi amigo David. Llegó rápidamente y sonrió en cuanto me vio. Así que por fin te acuerdas de tu hermano. La gente dice que últimamente estás obsesionado con una mujer desagradecida, tirándole dinero, tratando de complacerla, y ni siquiera te dedica una mirada decente. Apoyando mis dedos en la frente, aún procesando el torrente de recuerdos en mi mente, suspiré suavemente. Es peor que eso. Si la historia siguiera el argumento original, a continuación, seguiría ayudándola desinteresadamente en todo, utilizando las conexiones de la familia Wang para allanarle el camino en su carrera de diseño. Cuando el estudio de Lucía finalmente empezara a ganar atención, mi propia compañía entraría en problemas y terminaría en bancarrota. Para no arrastrarla conmigo, haría una dramática propuesta de ruptura e incluso inventaría que tenía una nueva amante. Ella ascendería con su creciente éxito.
mientras yo caería más y más, cada día peor. Mis padres fallecerían, y hasta la única persona que se quedaría a mi lado moriría torturada por cobradores de deudas. Ocultaría mi identidad y vagaría por las calles, haciendo todo tipo de trabajos duros y sucios solo para sobrevivir, repartiendo comida, trabajando en construcción, lo que fuera, hasta que un día, cuando un pasajero borracho me golpeara e insultara, Lucía aparecería frente a mí, vestida como una socialité adinerada y agarrada del brazo de otro hombre. Me miraría desde arriba y preguntaría: Jorge, ¿te arrepientes de haberme humillado así? Al pensar en esto, me estremecí y tomé un trago fuerte de alcohol. David continuó: cuando entré hace un momento, vi a una chica parada en la entrada. ¿Esa es tu novia? Asentí. Él abrió las manos. Tiene buena apariencia, seguro, pero ¿realmente vale las 800,000 que gastaste en ella? David hizo una expresión exagerada y añadió: y encima toma tu dinero y aún te trata como basura. ¿No es básicamente una hipócrita de mierda? Tiré ligeramente de la comisura de mis labios. Dejemos de hablar de cosas que arruinan mi apetito. Comamos primero. Capítulo 2. Cuando David y yo salimos después de cenar, recién entonces descubrimos que Lucía aún estaba parada en la entrada del restaurante. La luz de la luna caía como un fino tejido sobre su rostro puro y delicado. Ella me miró, con la voz un poco ronca y la expresión abatida. Apretó los labios y dijo: Jorge. Ese era su señal de rendirse. Si hubiera sido en el pasado, al verla con esa apariencia tan lastimera, sin duda habría corrido a abrazarla con fuerza. Entre Lucía y yo, siempre era igual, mientras ella inclinara un poco la cabeza, yo cedía sin límites, pero eso era antes. La miré con expresión indiferente y dije: ¿qué pasa? Ella dijo: no fue a propósito. Hoy hubo muchos clientes en la tienda, y el jefe me hizo quedarme una hora más, así que no tuve tiempo de volver a cambiarme de ropa. Su voz se suavizó. Dijo: lo siento, no volverá a pasar. Asentí y respondí: bien, te perdono. Vuelve a la escuela. Lucía se quedó sorprendida. Preguntó: ¿a dónde vas? A casa. En ese torrente de recuerdos que seguían llegando, lo más urgente no era mi relación con Lucía, sino la crisis de la empresa. Cuando llegué a casa, Ana estaba en el jardín cuidando las flores. Habíamos crecido juntos, y aunque ya había terminado sus estudios universitarios, seguía trabajando como doncella en mi casa. En aquellos recuerdos del futuro, después de la quiebra de la familia Wang, ella seguía a mi lado, pero al final, por mi culpa, los cobradores de deudas la golpeaban hasta matarla con tubos de acero, y yo no podía hacer nada. Pensar en eso me hizo sentir un dolor agudo en el pecho. Le llamé suavemente: Ana. Ella respondió con sorpresa y alegría: ¿el joven señor Wang ha vuelto? Dejó la regadera, se apartó un mechón de cabello junto a la sien y corrió hacia mí. En el jardín, varias lámparas de cristal emitían un resplandor cálido que se entrelazaba suavemente, iluminando sus cejas y mejillas, dando a sus facciones ya de por sí delicadas un aire aún más tenue y sereno. Ella abrió la puerta y se agachó para que pudiera cambiarme los zapatos. Pregunté: ¿dónde están mis padres? Ana respondió: el señor y la señora tienen un compromiso esta noche. El proyecto de la corona, no lo consiguieron. Me quedé helado. Pregunté: ¿por qué? No éramos nosotros los elegidos desde el principio por la corona. Ana dudó un momento, pero finalmente dijo: la última vez que contrataron al doctor Li, que ya estaba retirado, el señor Wang le quedó debiendo un favor. Y en el monto del contrato él aprovechó para presionar. Lo entendí de inmediato. La razón por la que habíamos pedido al doctor Li que interviniera era para realizar la operación de la madre de Lucía, que tenía cáncer. Mis actos sin límites de pagafantas la habían favorecido una y otra vez. Aunque a mi padre no le agradaba, terminó cediendo con impotencia. Incluso le dio a Lucía 800,000 para pagar la cirugía y los gastos posteriores de hospitalización. El corazón casi me fue devorado por la culpa. El desprecio hacia mí mismo alcanzó su punto máximo. Rechinando los dientes, dije con odio hacia mí mismo: de verdad no valgo nada. Ana negó con la cabeza casi al instante. Mirándome con firmeza, dijo: joven señor Wang, no hable así. Todos cometemos errores. Mientras uno pueda levantarse de nuevo, está bien. A sus ojos, yo parecía ser siempre aquel hermano mayor que la cuidaba de niños y le daba golosinas. Sin importar qué decisiones tomara, ella siempre me apoyaría incondicionalmente, pero yo sabía perfectamente que ya no era un niño. Las responsabilidades que me correspondían, no podía seguir evadiéndolas. Capítulo 3. Preparé una taza de té y me senté en la sala a esperar a que mis padres regresaran.
Ana estaba frente a mí, acompañándome. No importaba cuánto insistiera. Ella no aceptaba ir a descansar. Me miró con seriedad y dijo, no puedo, es mi trabajo. Fruncí el ceño. Vaya que eres dedicada. Ella apretó suavemente los labios y siguió con la cabeza inclinada. Mientras esperaba, el aburrimiento finalmente me llevó a observar con detenimiento sus facciones. Fue entonces cuando descubrí que Ana tenía un rostro para nada inferior al de Lucía. Incluso, sus rasgos suaves y limpios eran más capaces de atraer la mirada. Solo que ella siempre se mantenía en silencio detrás de mí, y por eso, al crecer, casi nunca la había mirado directamente. Ana, de pronto me entró la curiosidad y, tras un sorbo de té, pregunté, durante los años que estuviste estudiando fuera, ¿tuviste novio? Ella quedó aturdida un instante, y solo después de un buen rato respondió en voz baja, no. Le pregunté con desconcierto, eres tan bonita, ¿cómo es posible que nadie te haya cortejado? Me costaba creerlo. Entonces, ¿qué tipo de chicos te gustan? ¿Qué opinas de mi amigo David? Hace poco incluso me dijo que quería conocerte. Ana mantuvo los ojos bajos. Me costaba ver con claridad la expresión en ellos. Solo pude oír una voz que parecía llevar algo de agravio y desánimo. Ella dijo, joven señor Wang, por favor no se burle de mí. Más tarde, me quedé dormido recostado en el sofá. Al despertar, descubrí que tenía una manta encima y que incluso me habían cambiado de ropa a un pijama. Entré al comedor. En la casa, aparte de la niñera Lisa, solo estaba Ana. Le pregunté, ¿dónde están mis padres? Ella dijo, el señor y la señora volvieron a medianoche para recoger algunas cosas. Dijeron que debían ir a la ciudad F. Como lo vieron durmiendo, dijeron que hablarían con usted cuando regresaran. Sirvió un vaso de leche, levantó la vista hacia mí y dijo, joven señor Wang, desayune antes de regresar a la escuela. Asentí y tomé el sándwich del plato. Entonces recordé algo. Me giré y le pregunté, anoche, después de que me quedé dormido, ¿quién me cambió la ropa? Casi al instante, las mejillas y hasta las puntas de las orejas de Ana se pusieron completamente rojas. Retrocedió un gran paso, mirándome casi sin saber qué hacer. Dijo, lo siento, joven señor Wang. Respondí con naturalidad. Solo preguntaba, no te pongas tan nerviosa. No esperaba que reaccionara tanto. Sus ojos, al mirarme, parecían ondular como un lago verde en primavera. Por un instante, incluso me quedé desconcertado. Ana, probablemente consciente de su pérdida momentánea de compostura, recogió ligeramente sus emociones y, tras un momento, dijo con voz suave, joven señor Wang, desayune. Luego tendrá que ir a la escuela. El Maybach se detuvo frente a la entrada del campus y abrí la puerta para bajar. Apenas caminé hacia el edificio de clases. Choqué de frente con Lucía, bajo la sombra de unos plátanos, a unos pasos de distancia. Ella, con su cabello ligeramente ondulado, levantaba la cabeza mientras hablaba en voz baja con el hombre frente a ella. Makoto, el prometido de Lucía muchos años después. En la trama original, él había estado enamorado de Lucía en secreto durante años, pero nunca se atrevió a confesarle por su propia inseguridad. Por eso me detestaba profundamente. Sin embargo, cuando finalmente alcanzó el éxito y estaba a punto de casarse con ella, descubrió que Lucía todavía me llevaba en el corazón, y entonces su odio se volvió aún más intenso que en el pasado. Caminé directamente hacia ellos, justo a tiempo para escuchar cómo le decía a Lucía, con un tono solemne y recto, no es tu culpa. ¿Cuántas personas pueden soportar a alguien que no sabe respetar a las mujeres? Lucía apretó suavemente los labios y dijo, lo sé, no te preocupes. Makoto la miró con impotencia, pero con un tono lleno de ternura dijo, él te humilla de mil formas, y me duele verte así, Lucía. Sin embargo, un segundo después, si te duele tanto, entonces devuelve tú los 800,000 por ella. Solté una risa fría y dije, darte dinero, ayudarte a encontrar un médico, ¿eso también se llama humillarte? Entonces cambiemos, humíllame tú a mí. Makoto respondió con enojo, Jorge, sí, eres rico, pero ¿no vives gracias a tu familia? ¿Qué habilidades tienes tú mismo? Si algún día tu familia se arruina, ¿seguirías actuando tan arrogante delante de nosotros? Sentí un zumbido en la cabeza. El Makoto frente a mí y el Makoto de la trama original se superpusieron de golpe. En aquel entonces, Lucía y yo no nos veíamos desde hacía más de 5 años. Cuando nos reencontramos, Makoto ya gozaba de fama y éxito. Lucía había triunfado en su carrera, y yo no tenía absolutamente nada. Él rodeó los hombros de Lucía, arrojó un puñado de billetes al suelo y, pisando mis dedos, dijo, ¿ves? Sin ti, igual puedo hacer feliz a Lucía. En cambio,
Las personas que se quedan a tu lado, ninguna tiene un buen final. Jorge, tú eres el verdadero portador de mala suerte, el que arruina a todos. Si yo viviera como tú, preferiría estar muerto, provocado por él, al borde de un colapso mental. Yo intenté quitarme la vida. Lucía llegó a tiempo y me detuvo. Y en la versión original, lo primero que hice después de despertar fue confesarme ante la protagonista, disculparme por mi actitud pasada y suplicar su perdón. Capítulo 4. Pero, ¿por qué tengo que disculparme? Si se sentía humillada, perfectamente podía no aceptar mi dinero y rechazar mi ayuda, en lugar de recibirlo todo, usarlo todo y al final poner esa cara de víctima, como si todo el mundo tuviera que decirme, le debes una disculpa. Es realmente el colmo de la desvergüenza. Dejé de hablar y le solté un puñetazo directo en la cara a Makoto, con un pum. Él, tomado por sorpresa, retrocedió tambaleándose medio paso, casi cayéndose al suelo. Al verlo, Lucía corrió a sostenerlo, mirándome con reproche y diciendo, Jorge, ¿ya vas a parar? Makoto y yo solo somos amigos. Si estás enfadado, entonces descárgate conmigo. Pero al segundo siguiente, al ver mi mano levantarse de nuevo, se escondió instintivamente detrás de Makoto. Makoto se angustió aún más. Dijo, Lucía, no tienes que ponerte en esa posición. ¿Estoy bien? Vaya, sí que son una pareja de amantes desdichados. Me reí y, mirando a Lucía escondida detrás de Makoto, pregunté, ¿no querías que me fuera contra ti? Entonces ven aquí. Lucía puso los ojos en blanco. ¿Te parece gracioso? Si sigues enfadado por lo de anoche, ¿puedo pedirte perdón? Pregunté. O sea, que lo que te cuesta es recibir el bofetón tú misma. No, asenté. Tiene sentido. Después de todo, por esa cara tuya llegué a perder la cabeza y pagar 800,000. Hay que cuidarla bien. No, mencioné ese dinero más de una vez, hiriendo sin duda el orgulloso ego de Lucía. Ella dijo, basta, con el rostro frío y la mirada llena de odio clavada en mí. Añadió, ya te dije que te devolveré el dinero. No cedí un centímetro. Pregunté, sí, ¿y cuándo piensas devolverlo? Sus pestañas temblaron, pero no pudo decir una fecha concreta. Solo se quedó ahí, en silencio. En mi interior pasó un dolor breve y punzante, fugaz. Lo sabía muy bien, era porque alguna vez la quise de verdad. Aquella chica orgullosa como un ciruelo invernal había captado mi atención. Por eso me ofrecía ayudarla, y temiendo herir su orgullo, bajé la cabeza y traté de complacerla de todas las formas posibles. A cambio, ella empezó a darlo todo por sentado. Mis esfuerzos fueron ignorados. Solo recordaba lo que la había hecho sentirse humillada. Por eso, incluso años después de haber terminado, Lucía seguía pensando en esto, esperando que yo lo admitiera en voz alta, que haberle dado dinero y haberla ayudado cuando más lo necesitaba fue un error mío. El dinero lo diste tú solo. Nadie te obligó. Makoto intervino con aire de justicia. Jorge, el dinero no compra todo. Aunque pagues para forzar a Lucía a estar contigo, no puedes obligarla a que te quiera. Lo miré y me reí. Sí. ¿Y a quién quiere entonces? A ti. Makoto miró instintivamente a Lucía. Al ver que su mirada seguía fija en mí, la expresión de orgullo que tenía se congeló ligeramente. Capítulo 5. El tiempo casi se había cumplido. Tenía que ir corriendo a clase, así que no les presté más atención. Después de pasar 2 días en la universidad, Ana llamó para decirme que mis padres habían vuelto. Cuando bajé, Lucía me interceptó en la entrada. Ahora que está creando su propio estudio, y que además trabaja a medio tiempo como camarera en un restaurante, debería ser uno de sus momentos más ocupados. En el pasado, era yo quien la buscaba, quien corría detrás de ella. Pregunté, ¿qué pasa? Lucía me miró, con una emoción inexplicable agitándose en sus ojos, y dijo, dijiste que me llevarías al parque de diversiones. Esta tarde por fin tengo tiempo, así que lo que hacía era apartarme un hueco en su agenda. Me burlé. Apártate, no tengo tiempo. Ella no se movió, mirándome con reproche. Dijo, Jorge, me ha costado muchísimo tener un rato libre. Si sigues así, ¿de verdad me voy a enfadar? Pregunté, sorprendido. ¿Tú vas a enfadarte? Me resultó ridículo, así que dije, Lucía, ubícate. Hablando bonito, eres mi novia. Hablando feo, eres un entretenimiento que compré con dinero. Cuando yo quiero verte, tienes que hacer espacio de inmediato. Cuando no tengo tiempo para ti, te quedas donde no molestes y dejas de fastidiarme. ¿Entendido? Ignorando la expresión humillada de Lucía, la dejé atrás y salí por la puerta de la escuela. Ana abrió la puerta del coche para mí. Luego se sentó a mi lado y me pasó la bolsa que llevaba en brazos.
Le traje unos pastelitos. Saqué un bollo de piña tan tostado que estaba casi negro. La miré y pregunté, ¿lo hizo Lisa? Pensé, ¿acaso Lisa fue comprada por la compañía rival? Pero Ana, apretando los labios, respondió en voz baja, lo hice yo. Desde mi ángulo podía ver su bonito perfil, las cejas suavemente arqueadas, las pestañas largas, al apretar los labios. Sus alas nasales se contraían levemente, y sus orejas, semiocultas entre mechones sueltos, estaban rojas. Ana volvió la cabeza, fingiendo naturalidad. Yo, con resignación, di un mordisco al bollo y de pronto solté, tienes las orejas rojas. Y conseguí ver cómo ese rubor se extendía de las orejas hasta sus mejillas. Ella dijo, el señor Wang trajo un montón de cosas cuando volvió. Miró por la ventana, cambiando de tema torpemente. Lisa fue especialmente al mercado a escoger camarones tigre frescos. Dijo que quería preparar el platillo de camarones estofados que tanto le gusta. Recostado en el asiento, la escuché hablar de todos esos pequeños asuntos cotidianos. La cálida luz del sol entraba por la ventana, y sin darme cuenta me quedé dormido. Volví a soñar con la trama del original. La empresa de mi familia se declaró en quiebra. Mi padre saltó desde un edificio alto y mi madre dejó de respirar en la cama del hospital. Ana me siguió hasta un viejo apartamento alquilado en un barrio marginal, pero aún así los cobradores nos encontraron. Ante mis ojos, usaron tubos de metal para destrozar, centímetro a centímetro, los huesos de sus piernas. Ella estaba cubierta de sangre, pero aún así se aferró con todas sus fuerzas a la pierna de uno de ellos, mirándome con unos ojos que poco a poco perdían su brillo. Con una voz temblorosa dijo, corra, joven maestro, corra. En el sueño vagaba por todas partes, ni siquiera podía encontrar un trabajo mínimamente formal. Para sobrevivir, repartía comida, trabajaba en obras, hacía cualquier labor sucia o pesada que apareciera. Personas que antes me adulaban sin cesar venían ahora solo para humillarme, incluso exigiéndome que me arrodillara y ladrara como un perro mientras comía comida para perros. Luego aparecían la Lucía transformada, segura de sí misma, deslumbrante, y su flamante prometido, Makoto, recién ascendido a la élite. El yo del sueño quería resistirse, pero algo lo retenía, y entonces surgían unas voces extrañas resonando junto a mis oídos. Una decía, aunque el protagonista esté muy mal, tampoco es culpa de Lucía. Su orgullo fue humillado, y cuando por fin empezó a sentir algo por él la dejó. Otra decía, si el protagonista no sufre el mismo dolor que la protagonista sufrió años atrás, nunca se dará cuenta de lo cruel que fue entonces. Y alguien más añadía, Jorge es un desagradecido, ahora está en la ruina, sin un centavo, lleno de deudas, y aún así Lucía quiere quedarse con él para ayudarlo a resurgir. Con una chica así, ¿cómo puede no valorarla? Abrí los ojos, horrorizado, mirando alrededor, intentando encontrar de dónde venían esas voces, pero no había nada, nada en absoluto. Joven maestro, joven Wang, hermano Wang. Una voz familiar llegó a mis oídos, como un rayo de luz que se encendía de golpe en medio de la oscuridad. Abrí los ojos de golpe y vi la cara de Ana, llena de preocupación. Estaba muy cerca, su aliento cálido rozaba mi piel. Era Ana, Ana viva. Nada de lo que había pasado en el sueño había ocurrido todavía. La miré, aturdido, sintiendo como mi visión se volvía borrosa. Ella parecía perdida, movió los labios, pero no logró decir nada. Nerviosa, tomé su mano, sintiendo el calor en mi palma, y finalmente regresé a la realidad. Dije, Ana, no puedes morir. Ella bajó la mirada hacia mí. La mano que yo sostenía se encogió ligeramente en sus dedos. Dijo, mientras tenga la orden del joven maestro, no moriré. Capítulo 6. Después de cenar en casa, llamé a mi padre al estudio. Él preguntó, ¿qué pasa? ¿Acaso tu novia otra vez necesita que la ayudes con algo? Me miró con resignación, con una evidente insatisfacción hacia Lucía oculta en sus ojos. Lo vi claramente, y me hizo sentir aún más culpable. Dije, no tiene nada que ver con ella. Apreté los dientes y bajé la voz. Papá, ¿tú y mamá habéis estado mirando algún proyecto de inversión últimamente? En el original no había una explicación detallada sobre la quiebra de mi familia. Solo decía que mis padres habían invertido en un proyecto. Fallaron. Se rompió la cadena de capital y eso provocó una reacción en cadena. Mi padre se sorprendió un segundo y luego rió. ¿Y desde cuándo te interesa a ti el negocio de la empresa? Aún así, encendió el ordenador y me mostró sin ocultar nada los planes recientes de inversión y colaboración. A primera vista, no noté nada extraño, hasta que, en la lista de socios de uno de los proyectos,
Vi un nombre familiar. Martín. Si no recordaba mal. En el original, este hombre era el amigo hombre más cercano a Lucía 5 años después. Alguien que la ayudó mucho en su carrera. Entonces, ¿significaba eso que la quiebra de mi familia, la muerte de mis padres y de Ana, toda mi desgracia, en realidad estaban relacionadas con Lucía? El corazón empezó a latir más rápido, como si pudiera escuchar la sangre fluir con violencia por todo mi cuerpo. Respiré hondo varias veces para mantener la voz calmada, y pregunté, ¿por qué escogisteis este proyecto? Mi padre miró la pantalla y respondió, fue ese chico, Martín, quien vino a proponérnoslo. Tu madre y yo revisamos el plan y parecía bueno, así que lo pusimos en la lista preliminar. Todavía no hemos firmado nada. En mi cabeza, algo empezaba a encajar. Miré el nombre de Martin durante mucho rato y finalmente hablé de nuevo. La próxima vez que os reunáis con él, ¿puedo ir yo también? Mi padre aceptó. Antes de que saliera del estudio, recordó algo y añadió, lo que me dijiste aquella vez, que ayudara un poco al estudio de tu novia. Hace unos días hubo un encargo pequeño. La secretaria Zeng lo reportó y yo hice que se lo dieran al estudio de tu novia. Un sabor amargo me invadió el pecho. Respiré hondo y negué con la cabeza. Papá, ya no hace falta que la ayudes más. Mi padre se sorprendió un poco. Dijo, ¿qué pasa? ¿Te peleaste con tu novia? Respondí, no es nada. Simplemente, ya no me gusta. Como los siguientes días no tenía clases, fui a la empresa para entender mejor el negocio. Entonces supe que mi madre había arreglado para que Ana trabajara como asistente allí. Mi madre comentó, Ana en realidad tiene muy buenas capacidades. Podría ocupar perfectamente un puesto de gestión, pero ella insiste en ser asistente. Ana estaba acomodando los cojines del sofá. Al oírlo, sonrió y dijo, es un honor que la señora confíe en mí, pero me preocupa que otros piensen que usted mezcla asuntos personales con los del trabajo. Ser asistente está bien para mí. Se agachó para colocar los cojines ya arreglados. El uniforme de criada se tensó ligeramente, delineando sus curvas. La falda negra corta caía siguiendo la línea de sus piernas, dejando a la vista un tramo de piel blanca. Jorge. No fue hasta que mi madre me llamó que me di cuenta de que me había quedado mirando a Ana otra vez. Mi madre tomó una taza de té. Me observó con intención y luego miró a Ana. Ana, ¿cuánto tiempo hace que no vas de compras? Que Jorge te acompañe un día de estos. Capítulo 7. Antes, había llevado a Lucía una vez a Chanel, solo porque la dependienta le preguntó cuál era su presupuesto. Lucía sintió que la estaban menospreciando y de repente perdió los estribos. Lucía me miró fríamente y dijo, ¿no te cansas de jugar siempre a lo mismo? Se dio la vuelta y se marchó. Tuve que consolarla un buen rato antes de que Lucía volviera a mostrarme una sonrisa. Naturalmente, en el original, aquello también se convirtió en uno de mis crímenes. Una prenda que tú le regalaste sin pensar equivalía a más de medio mes del tratamiento de su madre. Es como una bofetada en plena cara. ¿Pensaste alguna vez cuánto hería eso el orgullo de Lucía? Ahora, Ana entró detrás de mí en la tienda, con su expresión siempre tranquila. La dependienta sacó la nueva colección de Wang. Yo le pedí a Ana que eligiera algunos modelos para probarlos. Cuando terminó y estaba a punto de pagar, Ana sacó su tarjeta. Dijo, si la ropa es para mí, ¿por qué tendría que pagar el joven Wang? Me quedé sorprendido un instante. Ella, sin embargo, sonrió dulcemente y dijo con suavidad, no se preocupe, joven Wang. Estos años he logrado ahorrar algo de dinero. Al final no pude insistir. La vi pagar con mis propios ojos. Al salir del centro comercial, aún no sabía a dónde ir después, cuando de pronto vi a lo lejos una figura familiar. Era Lucía. Por lo duras que fueron mis palabras aquel día, no me había contactado en los últimos días. A mí, para ser sincero, me venía bien, pero ahora, cuando debería estar ocupada en su estudio, estaba entrando a un restaurante con un hombre. Fruncí el ceño y seguí con Ana. Elegimos una mesa en un rincón, y después de esperar un buen rato, por fin los vimos salir del salón privado. Saqué el móvil y, desde detrás de unas plantas decorativas, tomé una foto de Lucía y aquel hombre. Pregunté, ¿quién es este? ¿Lo has visto antes? Ana miró la foto, sorprendida. Es Martin, tal como imaginaba. Hice 2 copias de seguridad de la foto y guardé el móvil. A través del cristal, vi cómo Martin le abría la puerta del coche a Lucía para llevarla de vuelta a la universidad. Lucía hoy llevaba un maquillaje impecable, un atuendo elegante. No se parecía en nada a aquella chica que, hace solo medio mes, fue detenida en la entrada de un restaurante por un camarero. Me reí un poco y le pregunté a Ana, dime, ¿estaba yo ciego? Ella negó suavemente,
No es culpa del joven Wang, sino de la ambición humana, cuando aparece. Trae malas intenciones. Me sirvió el vino. Cortó el filete para mí y dijo en voz baja, coma algo primero. Cuando volvamos, se lo diremos al señor y a la señora. Usted no tiene que preocuparse. Ana conocía bien la reputación de mi padre en el mundo empresarial. Naturalmente, no estaba preocupada. Si se tratara del antiguo yo, tampoco lo estaría. Pero en aquel original, fue precisamente el torpe complot de Lucía y Martin lo que llevó a la ruina a la familia Wang, que llevaba décadas creciendo de forma estable. El vapor que salía del plato rozó los dedos blancos de Ana, enrojeciéndolos ligeramente, movido por un impulso inexplicable. Extendí la mano para tomar la suya. Ella quiso retirarse instintivamente, pero la sujeté con más firmeza, con las mejillas sonrojadas. Dijo, joven Wang. Su voz suave temblaba, como una pluma ligera rozando el corazón. Miré sus ojos húmedos y pregunté en voz baja, si quiero contarte algo muy increíble, ¿estarías dispuesta a creerme? Capítulo 8. En el jardín de la villa, a altas horas de la noche, la luz de la luna caía como un tejido plateado. Ana estaba sentada frente a mí, mirándome aturdida. Sus ojos se humedecieron mientras decía, entonces, después de mi muerte, el joven Wang sufrió tanto. Negué con la cabeza. Comparado con lo que ella pasó, lo mío no era nada. Pensándolo bien, parecía que todo se había desviado desde el primer momento en que Lucía entró en mi vida. Yo caí del cielo al barro, mientras ella florecía radiante y alzaba el vuelo. Toda esa falta de lógica existía únicamente para forzar un gran final feliz. Murmuré para mí mismo, pero yo le di dinero para ayudarla a crecer. Hice todo lo que pude por ella. Tendría que estar agradecida. No. ¿Por qué se sentiría humillada? Y si se sentía humillada, entonces desde el principio no debería haber aceptado nada. Miré a Ana frente a mí y, de pronto, recordé algo. Pregunté, cuando éramos pequeños, pedí a mis padres que te trajeran a la familia Wang, pero nunca recibiste la misma educación ni las mismas condiciones materiales que yo. ¿Llegaste a odiarme por eso? Ella negó. Nunca. Cruzó los brazos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante, mirándome con toda seriedad. Ser elegida por el joven Wang siempre ha sido un honor para mí. De ella emanaba un suave aroma cítrico. Recordé vagamente que era el perfume que le había regalado antes. En aquel entonces, estaba obsesionado con Lucía. Solo al pasar por el mostrador recordé que se acercaba el cumpleaños de Ana y elegí una botella sin pensar mucho. Ana dijo, ya es tarde, joven Wang, debería subir a descansar. Su voz interrumpió mis pensamientos. Añadió, pase lo que pase, mañana lo enfrentaremos juntos. Me deseó buenas noches, pero no se marchó enseguida. Tras una breve pausa, dijo, pase lo que pase, no permitiré que nada de lo que vio en su sueño ocurra. Capítulo 9. Unos días después, conduje yo mismo hasta el estudio de Lucía. El dinero que le había dado, esos 800,000, no se usaron completamente para el tratamiento de su madre. La parte que sobró, ella la tomó para montar este estudio en las afueras. Cuando entré, justo la vi junto a Makoto frente a un ordenador, estudiando algo. La distancia entre ellos era muy corta, el ambiente, ambiguo. Makoto fue el primero en verme. Su expresión cambió y dijo, ¿quién te dejó entrar? Qué reacción más culpable, como si estuvieran haciendo algo que no podían dejar que yo viera y los hubiera sorprendido a mitad del acto. Crucé los brazos, mirándolo sin expresión mientras decía, vengo a ver a mi novia. ¿Necesito tu permiso? Lárgate. Lucía me miró, pero sus palabras fueron para Makoto. Vete tú primero. Makoto me lanzó una mirada llena de rabia antes de levantarse y marcharse. Cuando quedamos solo los dos, Lucía volvió a ponerse esa expresión fría y altiva, mirándome desde arriba. ¿Qué pasa? Hoy el gran joven maestro Wang tiene tiempo y se acordó de venir a favorecer a este entretenimiento. Todavía intentaba controlarme con los mismos trucos de antes. Creía que yo me acercaría nervioso, a pedirle disculpas, y que haría lo imposible por complacerla. Solté una risa fría. Si ya lo sabes, ¿por qué no vienes de una vez a servirme? Quizás si me dejas satisfecho, no me moleste en recordar la porquería barata de tu coqueteo con tu amiguito de la infancia. Ella me miró con incredulidad. Continué. Te conseguí conexiones para el estudio y hasta te pasé un proyecto. Ni siquiera espero que me lo agradezcas. Pero encima me hablas como si me debieras la vida. De verdad, qué descaro. Jorge. Lucía gritó, la voz llena de una rabia que no lograba ocultar. Yo seguí hablando como si nada. Lucía, entérate bien. Este estudio lo montaste con mi dinero. Si me da la gana,
Con una simple transferencia y los movimientos bancarios puedo reclamar las acciones iniciales como mías. Vuélveme a gritar. Y hoy mismo recoges tus cosas y te largas de aquí. ¿Entendido? Lucía me clavó la mirada, el cuerpo temblándole de ira. En este tiempo, mi actitud hacia ella había cambiado completamente. Ella debía de notarlo, sin entender en absoluto por qué. Al principio aún me quedaba un vestigio de amargura, pero al descubrir que todo lo que había destruido a mi familia, la muerte de mis padres, de Ana, mi caída, estaba conectado con ella, todo se transformó en indignación. Arriesgué mi futuro, mi dignidad, la vida de mis seres queridos, solo para terminar enamorándome de alguien como ella. E incluso al final, cuando yo ya no tenía nada, ella seguía esforzándose en manipularme, en hacerme creer que todo había sido culpa mía. Arrastré una silla, me senté y dije, marcando cada palabra, pídeme perdón. Luego vienes conmigo a casa a ver a mi padre y le das las gracias en persona. Capítulo 10. Conduje el coche y llevé a Lucía de regreso a casa. En todo el camino, ella mantuvo los labios apretados, sentada derecha en el asiento del copiloto, sin decir una sola palabra. Comenté con indiferencia, si ya lo has aceptado todo, no pongas esa cara de muerta. ¿A quién quieres incomodar? Ella cerró los ojos un instante y dijo, Jorge, yo no soy una mujer que vende sonrisas. Me burlé, lo siento, pero sí lo eres. Si quiero que sonrías, sonríes, y si no, te largas. Al entrar, Ana estaba podando las flores del jardín. Su mirada cayó sobre Lucía. En sus labios aún había una leve sonrisa, pero en sus ojos apareció un brillo frío. Ella me saludó con amabilidad. Bienvenido de vuelta, joven Wang. Y esta señorita es. Me encogí de hombros. Mi novia, Lucía. Sus labios temblaron ligeramente mientras decía, la señorita Lucía, ¿qué le gusta comer? Lisa y yo podemos prepararlo. Respondí, no hace falta, ella no se queda a cenar. Ha venido solo para ver a mi padre. Llevé a Lucía al piso de arriba. Mi padre estaba esperando en la habitación de invitados. La miró con una expresión evidente de examen y juicio. Lucía, parada frente a él, tenía los ojos rojos, como si hubiera sufrido una enorme humillación. Con una voz áspera, forzada desde una garganta llena de sollozos, consiguió pronunciar un agradecimiento lleno de resentimiento. Cuando Lucía se fue, mi padre suspiró. Jorge, teniendo a Ana como ejemplo, ¿cómo pudiste fijarte en una mujer así? ¿Ana? Levanté la cabeza bruscamente, encontrándome con la mirada dolida de mi padre. Él dijo, todos estos años, tu madre y yo hemos visto claramente los sentimientos de Ana por ti. La razón por la que me oponía a que estuvieras con Lucía no era por diferencia de estatus. Si hubieras sido una chica como Ana, tan sensata y considerada, tu padre no habría dicho ni una palabra. Pero Lucía, su carácter es orgulloso, ingrato y completamente egoísta. Mi padre siguió murmurando mientras bajaba las escaleras. Yo me quedé allí, aturdido, caminando lentamente hacia la ventana, mirando hacia abajo, en la luz tenue del atardecer. Ana seguía arreglando cuidadosamente el pequeño jardín. Recordé que, cuando éramos pequeños, Ana tenía un sueño de cuento de hadas. Envidiaba a las princesas que tenían su propio jardín y fantaseaba con que el príncipe les pidiera matrimonio ahí. Así que mandé abrir uno para ella. En aquel entonces, prometí cuidarlo con ella, pero con el tiempo me cansé. Al final, la única que se quedó cuidándolo fue Ana. Y así pasaron muchos años. Cuando éramos niños la veía como una hermana. Más tarde, cuando conocí un mundo más amplio y ella seguía detrás de mí en silencio, terminé por ignorar su existencia. Pero lo que dijo mi padre esa noche, los sentimientos de Ana hacia mí, ese tipo de sentimiento, en realidad, no era difícil adivinarlo. Bajé por las escaleras y caminé hacia el jardín. En esos pocos minutos, mi mente repasó innumerables recuerdos de Ana. En el suelo yacía una rosa marchita, recién podada. Ana, la recogí y, en voz suave, dije, parece que no estás contenta. Ella respondió en un hilo de voz, es cosa mía. Pregunté, ¿es porque hace un momento dije delante de ti que Lucía era mi novia? Ella giró ligeramente el cuerpo, evitando mirarme. Dije, pero eso es lo que acordamos. Solo es parte del plan. No voy a estar con ella. Entonces, ¿por qué sigues triste? Apretando la rosa en mi mano, caminé hacia ella y la tomé por los hombros, obligándola a girarse. Ana, mírame. Cuando hablas con alguien, no mirarlo es de mala educación. La luz de la luna la envolvía por completo. Sus pestañas bajas temblaban como alas de mariposa, rozando una y otra vez lo más profundo de mi pecho. A través de la delgada tela de su ropa, el calor de su cuerpo ardiente se pegaba a la palma de mi mano.
con un poco de desasosiego, intentando escapar de mi mirada. Dijo con un hilo de voz tembloroso: lo siento, joven Wang, si le hice pensar que soy demasiado zen. No pudo terminar la frase, porque sostuve la parte posterior de su cabeza y la besé. Fue un beso impulsivo y ardiente. En la prisa, mis dientes chocaron con su labio. Ella dejó escapar un suave gemido, y su rostro se sonrojó aún más. Me reí y dije: tienes que responderme. Ella levantó la mirada, respirando entrecortadamente. Perdón, joven Wang, yo nunca aprendí. Respondí: entonces agárrate de mí, no te vayas a caer. Entre los movimientos del pecho, la rosa se hizo pedazos. Los pétalos cayeron por todo el suelo, y tanto mi ropa como la de Ana quedaron manchadas de un tenue rojo. En la fresca fragancia cítrica que llevaba, empezó a mezclarse un dulzor cálido y embriagador. Ella se lanzó completamente a mis brazos, y los dos caímos juntos sobre el columpio que se balanceaba. Cuando el beso terminó, ambos respirábamos agitadamente, con el corazón desbocado. La miré y pregunté: ¿te gusto? Ella me miró con torpeza, como si un sentimiento que no debía mostrarse hubiera sido expuesto al sol. Pasó un largo momento antes de que respondiera, con una voz tenue como un mosquito: yo solo, no quiero que el joven Wang piense que mis intenciones son malas. Chasqueé la lengua y la rodeé con los brazos con impaciencia. ¿Y si existe la posibilidad de que yo también tenga malas intenciones? Capítulo 11. Cuando tenía 4 años, como envidiaba que David tuviera una hermana menor, yo también insistí en que mis padres me dieran una. Mi madre, riendo, dijo: aunque tengamos un bebé, no necesariamente será una niña. Así que me llevaron al orfanato. Ana fue la hermana que yo mismo escogí allí. Era obediente y adorable, siempre pegada a la gente. Cada vez que terminaba la escuela, corría a buscarme. A medida que la empresa de mis padres prosperaba y tenían menos tiempo para estar en casa, fuimos Ana y yo quienes nos acompañábamos mutuamente. Cuando tenía 11 años, la escuela organizó una obra de teatro. Ella quería interpretar a Blancanieves y lloró para obligarme a participar también. Al final, yo terminé interpretando a la reina malvada. En el año del examen nacional, Ana logró ingresar a la mejor universidad, como deseaba. Yo, sin embargo, enfermé y fallé el examen. No pude cumplir mi promesa, y entre estudiar en el extranjero o repetir el año, elegí repetir. Ana lloró durante días, y casi repite el año conmigo. Tuve que detenerla. Le dije: Ana, vas a cumplir 18. Sabes perfectamente lo que eso significa para ti. Ella, llorando, respondió: pero dijiste que eras mi hermano, que estarías conmigo. Le dije: no cumplir mi palabra es mi culpa, pero tú también tienes tu propia vida. Cada uno debe ser responsable de la suya. Nadie puede acompañar a nadie hasta el final, ni siquiera un hermano. Tal vez desde entonces Ana empezó a llamarme joven Wang poco a poco. Cuando volví en mí, Ana, frente a mí, ya tenía las orejas y las mejillas completamente rojas. Dijo en voz baja: el joven Wang no tiene malas intenciones. Pregunté: ¿por qué ya no me llamas hermano? Ella apretó los labios. No puedo llamarlo así. Entrecerré los ojos. ¿Por qué no? Cuando éramos niños, lo decías muchas veces. Al ver que no respondía, pregunté de nuevo: ¿te gusto? Ella inhaló hondo y finalmente, como aceptando su destino, asintió. Luego dijo en voz apenas audible: nunca pensé en eso. Pregunté: ¿en qué no pensaste? Su mirada se posó en mis ojos, volviéndose poco a poco más suave, más profunda. Dijo: nunca pensé que tú también podrías verme, como si la luna suspendida en el cielo hubiera decidido, por fin, iluminarme a mí. Tomé su rostro entre mis manos y dije: entonces dime, ¿qué tengo que hacer para que lo creas? Ella se puso de puntillas, rozando mis dedos con los labios. Dijo: así, es suficiente. En cuanto Ana y yo volvimos a la casa, mi madre la llamó a la habitación de invitados. Mi padre estaba en la sala de estar. Sirvió una taza de té para mí y preguntó: ¿de verdad estás seguro de que no te vas a ablandar con esa Lucía? Respondí: ella ya está planeando atacar a nuestra familia. ¿Cómo podría perdonarla? Ser destruido, perder a mi familia, caer a la ruina y aún así seguir enamorado del culpable. Todo eso no era más que una trama forzada, escrita a mano. Mi padre soltó un suspiro de alivio y dijo: solo estaba un poco preocupado. Después de todo, antes parecías como si no pudieras vivir sin ella. Avergonzado. Respondí: era joven e inmaduro. No sabía ver a las personas por lo que eran. Añadí: por suerte, aún tengo oportunidad de compensarlo todo. Aún no es como en el sueño. Nada ha llegado al punto de no retorno. Durante el mes siguiente,
Fui todos los días a ver a Lucía, hasta que vi cómo su expresión se volvía más complicada con cada jornada. Al principio todavía tenía energía para discutir conmigo, respondiendo a cada una de mis burlas y comentarios fríos sin dejarse pisotear. Pero pronto dejó de tener tiempo para eso, porque su colaboración con Martin había empezado a fallar. No era como 5 años después. Además, lo que estaban planeando juntos era un negocio de ganancias extremadamente altas, pero con riesgos igualmente enormes. Lucía jamás habría imaginado que todo se torcería justo porque aquel día se quedó una tarde en mi casa, y porque mi padre fingió aceptar su propuesta de pedir una dote altísima. Por otro lado, el proyecto que estaban utilizando como trampa, sin importar cuánto intentaran seducir con beneficios, mis padres simplemente no cedían. Hasta parecía que ya habían percibido segundas intenciones. Martín, siempre tan desconfiado, empezó a sospechar de Lucía. Fue a buscarla para preguntarle si aquel día había dicho algo frente a mi padre, si por accidente había revelado demasiado. Lucía, por supuesto, lo negó todo, y mientras más lo negaba, más convencido estaba Martin de que ella ya se había volteado en su contra. Lucía no podía averiguar los siguientes pasos del plan de Martin, y los recursos que él había prometido para el estudio de Lucía también fueron retirados. Tampoco podía obtener ayuda de mi parte. Su carrera como diseñadora quedó estancada de golpe. Ana dijo: «Señor Wang, en estos días que he estado observando en la empresa, casi puedo confirmar que Martin sí colocó gente de su confianza dentro, y precisamente en el sistema financiero, que es el punto más crítico». Esa noche, al volver a casa, Ana nos dijo en el despacho que las cuentas de la empresa habían empezado a mostrar problemas desde hacía 3 meses. Sus movimientos eran muy discretos. De no habernos dado cuenta, en menos de medio año el flujo de capital de la compañía Wang se habría cortado, quedando completamente paralizado. Esto coincidía exactamente con la época en que mi familia quebraba en la historia original. Mi padre dijo: «Una gran presa puede romperse por un pequeño agujero. Si Jorge no hubiera advertido algo, tu madre y yo habríamos caído de lleno en la trampa de Martin». Mi padre suspiró profundamente, me dio una palmada en el hombro, y su mirada se volvió afilada. «Pero ahora, es momento de cerrar la red». Capítulo 12. Mi padre finalmente cedió y aceptó firmar el contrato de inversión con Martin, pero el sello oficial del contrato había vencido en el proceso de revisión, por lo que era necesario solicitar la aprobación nuevamente y volver a firmar. En ese intervalo de tiempo, para mantener la apariencia de un funcionamiento normal del proyecto, Martin prácticamente gastó todos los fondos que tenía a mano. Movilizó a la gente que había colocado desde el principio en el sistema financiero del clan Wang, pero fue atrapado con las manos en la masa. Mi padre llamó a la policía de inmediato. La policía se llevó rápidamente a Martin, a las personas que él había colocado y a los implicados en ese falso proyecto de inversión. Él era un hijo ilegítimo dentro de su familia. Como no podía competir por la herencia con los hijos de la esposa legítima, puso sus ojos en la familia Wang, que ahora estaba en pleno auge. Había sido una apuesta enorme. Solo que, la perdió. Cuando esto ocurrió, yo estaba sentado en el escritorio del estudio de Lucía. Ella cerró los ojos, como si lo que iba a decir fuera algo difícil de pronunciar. Dijo: «Jorge, ¿puedes ayudarme una vez más?». Sin la financiación de Martin y con mi padre oprimiéndola en secreto, su estudio estaba a punto de colapsar. La miré fríamente y dije: «¿Esto es que me estás pidiendo ayuda?». Ella dijo: «Sí». Me reí y dije: «¿Esa es la actitud de alguien que pide un favor? Arrodíllate». Di algunas palabras bonitas y entonces lo consideraré. Ella levantó la cabeza de golpe y me miró fijamente. Sus miradas chocaron. Y tras unos segundos, Lucía apretó los labios y se arrodilló frente a mí. Su rostro estaba lleno de humillación extrema, y su voz llevaba un rastro de odio contenido. Dijo: «Por favor, ayúdame». Me levanté y la pateé, haciéndola caer al suelo. Dije: «Qué ridículo. Lucía, ¿de verdad crees que no sé lo que has hecho? ¿Con qué cara piensas que aún te ayudaría?». Ella se levantó con dificultad del suelo, con los ojos enrojecidos. Entre sollozos dijo: «Jorge, eres mi novio». Solté una carcajada y dije: «Oh, qué pena, se me olvidó decirte que hemos terminado». En su cara apareció un instante de desconcierto, y me miró incrédula. Y claro, antes yo estaba tan obsesionado con ella, que incluso cuando hablaba mal nunca mencionaba una ruptura. Ella debía creer firmemente que mi cambio de actitud era solo un método para controlarla, que solo quería obligarla a mantener distancia con Makoto. Pensaba que yo no podía vivir sin ella. Y en la trama, así estaba escrito: si no hubiera despertado mis recuerdos,
Ahora mismo, aún con la familia Wang al borde de la bancarrota, yo seguiría buscando excusas absurdas para romper, echándome la culpa de todo. Después de un rato, frunció el ceño y dijo, ¿por qué? ¿Te cansaste de mí? Me encogí de hombros y dije, porque eres una mujer que trae mala suerte al marido. Absorbes la fortuna de mi familia. Disfruté el destello de pánico que apareció en sus ojos. Dije, ¿tu orgullo no era tan valioso? Si de verdad te parece humillante, ¿por qué no me rechazaste desde el principio? Conspiraste con otros para apoderarte de lo que pertenece a mi familia, y aún así tienes la cara de venir a pedirme ayuda. Dime, ¿no te parece, miserable? Afuera, el sonido de la sirena se acercaba poco a poco. Debía ser que Martin ya había confesado a sus cómplices. Cuando la policía abrió la puerta, yo estaba apoyado en el borde del escritorio, mirándola fríamente. Dije, Lucía, tu dulce sueño de pagar la ingratitud termina aquí. Capítulo 13. Cuando todo terminó, me reuní nuevamente con David para agradecerle por aquellas palabras que, de manera intencionada o no, mencionó frente a Martin. Él dijo, fue algo que dije sin pensarlo demasiado. No hace falta que vengas especialmente a agradecerme. David agitó la mano con indiferencia y volvió a mirar por la ventana. Dijo, escuché que ahora estás con Ana. Sostuve mi copa y le pregunté, ¿estás molesto? Él respondió, confundido. ¿Molesto por qué? Yo dije, antes dijiste que Ana te interesaba un poco. David soltó una risa y dijo, desde hace tiempo vi las intenciones que esa chica tenía contigo. Solo la probé un par de veces, pero jamás pensé que tú no reaccionarías en absoluto y, en cambio, terminarías obsesionado con esa Lucía que es igual que una perra traicionera. ¿Sabes cómo se reían de ti hace un tiempo cuando salíamos? Todos decían que eras un pagafantas, que gastabas dinero y esfuerzo, y que al final, por mucho que la adoraras, no recibías absolutamente nada. Miró mi copa vacía y empujó la botella hacia mí. Dijo, por suerte ya despertaste. Si hubieras dejado que Martin y tu exnovia se salieran con la suya, probablemente tú y yo, como hermanos, no volveríamos a vernos en la vida. Y tenía razón. Según la trama original, después de la bancarrota de la familia Wang, nunca volví a ver a David. Terminé la última copa, me despedí de David y salí. Ana estaba esperando afuera, a la luz de la luna. Me miró. Hablé, con la voz teñida por el alcohol. Ronca, ¿por qué no entraste a buscarme? Ella respondió, en teoría, si el joven maestro Wang está cenando con amigos, yo, como criada, debería esperarlo afuera. Negué con la cabeza y la estreché en mis brazos. Dije, sin saber si reír o suspirar, ¿qué criada? Eres mi novia, Ana. Le extendí la mano y pellizqué sus orejas enrojecidas. Y de pronto se me ocurrió, si te abro un agujero aquí mismo para ponerte un pendiente de diamante, seguro te verías preciosa. Ella se sonrojó y dijo, si al joven maestro Wang le gustaría verlo, mañana iré a hacérmelo. Lo que a usted le guste, yo lo haré. Subimos al coche. El alcohol me nublaba la cabeza. La observé con cierta molestia y desafío, admirando sus rasgos exquisitos. Dije, entonces dime, ¿cuándo piensas cambiar la forma en que me llamas? ¿También planeas llamarme así cuando durmamos juntos esta noche? Ella sintió la presión de mi mano apretando la suya. Un instante después, se lanzó a mis brazos, acompañada por una voz muy suave, como una pluma cayendo, que llegó a mis oídos. Sí, a usted le gusta. También puedo llamarlo amo. Capítulo 14. Unos meses después, salió la sentencia de Lucía y Martín. Los dos, implicados en delitos financieros, recibieron respectivamente 3 años y 1 año y 9 meses de prisión. La condena no era pesada, pero suficiente para que sus vidas cargaran con una mancha eterna. Fui a la cárcel a visitar a Lucía, separados por un vidrio. La manera en que me miraba estaba llena de dolor e impotencia. Pregunté, ¿sientes que este no debería ser tu final? Dije, deberías haber llegado a un lugar donde todos te miraran con admiración, recibir miradas llenas de envidia, pisotearme hasta hundirme en el polvo y luego actuar como una santa que viene a salvarme. ¿Verdad? Ahora todo se había desvanecido. Lo que ella sentía no era más que el dolor que originalmente planeaba hacerme sufrir a mí. Ella mordió con fuerza su labio inferior. Tras un largo silencio, de pronto dijo, en realidad me gustas mucho, Jorge. Poco después de empezar el semestre, te noté entre la multitud. Parecías siempre libre, siempre sin cargas, disfrutando sin preocupaciones de cosas que para mí eran totalmente inalcanzables. Me gustabas, pero cuando usaste dinero para ensuciar mi sinceridad, solo lograste que me sintiera rechazada. Yo solo quiero ser una mujer independiente.
no estar atada por nadie. Quiero que dejes de mirarme desde arriba con condescendencia y compasión. Quiero que me mires hacia arriba tú a mí. Solo entonces sabrás cuán humillante es lo que vivo hoy. Y cuando admitas tu error, entonces estaría dispuesta a estar contigo. ¿Qué tiene eso de malo? Su lógica me hizo reír de incredulidad. Pregunté, ¿eso no tiene nada de malo? ¿Tienes problemas en la cabeza? ¿Quieres ser una mujer independiente pero quieres mi dinero? ¿Qué pasa? ¿Ser independiente no significa ganar tu propio dinero? Antes de la universidad ni siquiera nos conocíamos. Tu dolor y tus desgracias no tienen nada que ver conmigo. Si puse dinero para ayudarte, deberías agradecerme. Si realmente te sentías insultada, podrías haberme tirado el dinero en la cara diciéndome que tú, Lucía, eres una mujer independiente y no necesitas mi asqueroso dinero. Pero no lo hiciste. La verdad es que te quedaste porque codiciabas lo que pertenece a mi familia Wang. Eres una hipócrita que quiere actuar como una santa mientras se comporta como una puta. ¿Entiendes? Lucía me miró con el rostro pálido. En su boca solo había una débil réplica sin ninguna fuerza. Negó con la cabeza y dijo, no es así. Yo dije, cierto. Olvidé decírtelo. El cáncer de tu madre volvió a recaer. Qué lástima que esta vez, sin el dinero que ganabas vendiéndote, hasta Makoto, que antes la visitaba todos los días, también se largó. En la historia original, la madre de Lucía nunca agradeció mi ayuda. Creía que usar dinero para ayudarla manchaba la nobleza del carácter de su hija. Cuando yo llamaba para preguntar por ella, siempre me respondía con sarcasmos e insultos, y no me permitía visitarla. Incluso después de la bancarrota de mi familia, cuando su cáncer reapareció y estaba a punto de morir, obligó a Lucía y a Makoto a comprometerse. Luego, Makoto también consiguió prosperar a costa de dividir los bienes de la familia Wang, pero esta vez, ella no pudo esperar a que todo eso sucediera. Curvé ligeramente los labios y me puse de pie. Dije, cuando no tengas nada que hacer en prisión, reza un poco por ella. Reza para que, el día que salgas de aquí, ella siga viva en este mundo y ustedes dos, madre e hija, aún puedan reunirse. Al salir por la puerta de la prisión, la radiante luz del sol cayó sobre mí. Volteé la cabeza y le pregunté a Ana, dime, ¿hay una sola palabra de lo que dijo Lucía que sea creíble? Ella negó con la cabeza. Yo me reí y dije, exacto, yo tampoco lo creo. ¿Cómo podría alguien decir que le gusta a una persona, y demostrarlo tirándolo desde lo alto, viéndolo casi morir estrellado, arrastrándose cubierto de polvo, y exigiendo que se disculpe y admita su culpa antes de concederle un afecto diluido y miserable? Caminamos unos pasos y de pronto Ana dijo, no todas las personas piensan así. Volteé hacia ella. Ella continuó, a mí me gustas porque quiero que siempre estés en lo alto, esperando delante de mí. Yo caminaré por mí misma hasta que un día pueda pararme detrás de ti. Guardé silencio mucho tiempo. Extendí la mano y tomé la de Ana. Dije, pero yo no quiero que estés detrás de mí. Quiero que camines a mi lado. La punta de sus dedos, calientes, se encogió dentro de mi palma, rozándola con un leve movimiento, lleno de intención seductora, pero su rostro seguía inclinado y recogido, con una sonrisa suave. Su voz, sin embargo, era tentadora. Sí, amo.